Bienvenidos al último capítulo de la historia de las civilizaciones. Hoy vamos a contar cómo termina, o por lo menos hasta dónde llegamos en esta saga por la historia de la civilización y la cultura. Estábamos hablando cómo se va formando un marco, un orden mundial, dentro del cual se van a dar los significados de las cosas que ocurran en la segunda mitad del siglo XX. El orden mundial se llama la Guerra Fría, y la Guerra Fría está marcada por una bipolaridad entre el bloque soviético. Son los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los dos grandes ganadores que se habían dividido el mundo en un reparto de territorios y en unos muros ideológicos que cada uno crea. Entonces habíamos visto cómo los Estados Unidos, en nombre de la libertad y de la democracia, crea un frente con los aliados, con los occidentales, y como la Unión Soviética, en nombre de la patria de los trabajadores y la justicia social, crea un bloque con los países del este, y como cada uno considera que la ideología del otro es una falsa ideología y que cada uno de ellos tiene la única razón. Y en ese marco van a meter a todos los demás pueblos. Los conflictos que sucedan de aquí en adelante, durante los 48 años de duración de la Guerra Fría, van a ser interpretados solamente en ese marco. Quiere decir que ninguna otra variante de tipo religioso, cultural, étnico, nacionalista, de cuantas puedan existir en la heterogeneidad de las sociedades humanas, va a ser tomada en cuenta como un punto de análisis. Solamente se va a hacer un análisis económico y solamente se va a hacer un análisis político basado en estos dos ejes, en los ejes del capitalismo y del comunismo. Esta restricción de la mirada del mundo va a hacer que cuando muchas otras fuerzas salgan a la luz no haya ningún marco para interpretarlas, porque todo lo que no quepa dentro de este esquema de análisis va a ser desechado como fuente de conocimiento, de entendimiento o de análisis de las culturas. Entonces, dentro de este gran marco, por un lado, está la Europa del Este, que es el corazón del conflicto, que es donde estábamos viendo que se levantó el muro de Berlín y quedó el continente dividido entre aquellos que quedaron del lado de los Estados Unidos y de Inglaterra, Francia, y los que quedaron del lado de la Unión Soviética, que es todo el bloque de la República Checa, Checoslovaquia en ese momento, Rumania, Hungría, Polonia, Bulgaria, Alemania del Este. Y por el otro lado lo que es Grecia, Italia, Alemania del Oeste, Francia, Suiza, que siempre se declara neutral, pero está ahí de todas maneras. Hubo países que tuvieron un poco más de neutralidad, como por ejemplo Finlandia y Suecia, que consideraban que eran tan enemigos suyos los rusos como los americanos y lograron, siendo del occidente, un nivel de distancia más o menos plausible entre uno y otro, pero básicamente quedaron así. Entonces, Europa es el corazón del conflicto. La Guerra Fría empieza en Europa con el tema de Alemania y con el bloqueo de Berlín y la expansión que va a hacer Stalin durante el 48. La Guerra Fría se va a extender a China con el triunfo de la Revolución China después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la guerra entre el Partido Comunista de Mao Zedong y el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, llamado el Kuomintang, se resuelve, después de la invasión japonesa, la guerra civil se resuelve con el triunfo de la Revolución Comunista, y en ese momento entra China dentro de la esfera de la Guerra Fría, lo que va a determinar toda la suerte de Indochina, el hecho de que los dos gigantes del Asia estén dentro del bloque comunista. Más adelante, la Guerra Fría va a llegar a América Latina a través del triunfo de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro y sus hombres en 1959 derroquen al régimen de Batista y proclamen una revolución. Así va a adquirir un carácter planetario. En cada uno de los lugares donde la Guerra Fría se va a instalar, va a tener un significado diferente y se va a expresar de una manera distinta. La bipolaridad es una sola, pero los sucesos son totalmente diferentes de un lado para el otro. Estábamos hablando la vez pasada de cómo se prefiguraba una decisión histórica, un mandato irreversible, la descolonización africana. El amo blanco se va, no de Tanzania, ni de Uganda, ni de Kenia, se va de África. Cómo esta decisión
tomada tras el engaño sucesivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de las cuales les hicieron promesas de autonomía, promesas que nunca se cumplieron. Ya para la Segunda Guerra Mundial, los africanos habían decidido que lo que iban a hacer era observar cómo peleaban los europeos, porque para ellos el resultado de una guerra entre europeos no variaba en absoluto el destino del África. Lo mismo les daba tener un amo alemán que belga, que inglés. Esto era exactamente lo mismo. Descubren ahí, de una manera global, que lo que pasa es que es la situación frente al continente europeo, la que es una desventaja histórica para ellos, profunda, sea cual sea la forma de cómo los gobiernen, es la situación del colonialismo la que es insostenible. Esto se va a hacer a través de grandes pensadores. Patricio Lumumba en el África, en el caso de Indochina, que también estaba hacía más de 100 años sometido al dominio francés, Ho Chi Minh, van a ser aquellos que van a poder mirar el colonialismo como un fenómeno global, como un fenómeno en el cual unas economías de unas metrópolis europeas derivaron su riqueza, su sustento, su desarrollo, a costa de el desarrollo de una gran cantidad de pueblos que sacrificaron todas sus posibilidades y su viabilidad económica en aras de el desarrollo de la metrópolis. El colonialismo es como una tenia, porque se come lo que las personas producen, pero ellas no van a ver el producto de su trabajo. Entonces, cuando se dan cuenta que es una relación desigual, que es una relación discriminatoria, que es una relación económicamente dependiente, que implica subordinación, que implica una condición totalmente inequitativa, dicen, de eso hay que bajarse. Del colonialismo tocó bajarse ya. Y esto se va a hacer de una manera brutal. Tan brutal como fue el colonialismo, va a ser la descolonización. Esto, digamos, es como un torrente de pólvora que se prende de un lado al otro del continente africano y va a darse en unas condiciones muy fuertes. La descolonización africana es como la descolonización en América Latina, solo que 100 años después, pero es lo mismo. Igual que nosotros en el siglo XIX decidimos que la situación era insostenible bajo el colonialismo español, frente al cual llevábamos 500 años, y empieza toda la marea de independencias que arrancó con las juntas de 1810, y que arrancó con Buenos Aires, con Santiago de Chile, con Cartagena, con Mompox, igual que se dio ese proceso que luego llevó a las batallas definitivas de Chinchiná, de Pichincha, de Bomboná, igual que se dio eso, bueno, pues haga de cuenta, lo mismo le pasa a los africanos, pero 100 años después, teniendo en cuenta que cuando termine el colonialismo en América Latina, es cuando va a empezar el colonialismo en el resto del mundo. Porque cuando España empieza su declive como imperio, Inglaterra se va a convertir en la reina del siglo XIX a través de la Revolución Industrial. Entonces, esta es la hora en que Inglaterra y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedan profundamente debilitadas, aunque hayan ganado, pero van a estar ya malheridas y ya no van a poder contener los imperios de ultramar que generaron a lo largo del siglo XIX. Dentro de todas las luchas de descolonización, dentro de todas las fuerzas que se desataron, hubo una que nos da un punto más alto en la evolución espiritual de los seres humanos, que es la lucha de la independencia de la India. Mohandas Karamchand Gandhi nace en la India milenaria, estudiará Derecho en Inglaterra, y luego vivirá 25 años en Sudáfrica. En Sudáfrica conocerá la discriminación, conocerá el odio y la segregación racial, y cuando regresa a la India va a desarrollar un proyecto que no solamente le va a dar la independencia a ese país, sino que nos va a dar un espíritu y un contenido en el alma que va a ser uno de los factores reivindicadores del siglo XX. Por Gandhi es que se puede salvar el siglo, porque con 2 guerras mundiales esto ya se iba rajando desde el punto de vista de la evolución humana. Resulta que Gandhi es capaz de juntar la espiritualidad de la India, el respeto por la vida del señor Jaina,
aquellos del Gurú Nanak, aquellos del el señor Jaina, el conquistador, el mismo que había nacido en la misma época de Gautama Buda, el que hablaba de dominar la carne a través del espíritu, el que hablaba de un profundo respeto de la vida, por medio del cual hoy en la India hay unos que utilizan un tapabocas para no matar por error insectos en el aire, que no pueden comer nada que provenga de la tierra, de los tubérculos enterrados, porque puede haber algún tipo de animales o de gusanos que mueran en el intento, que no puedan tener ningún tipo de cuero, porque no puede haber ningún animal muerto en su cuerpo ni en su presencia. Ese profundo respeto de la vida del jainismo, una de las corrientes históricas y religiosas de la India, más el espíritu del parlamentarismo, de la democracia y de la ilustración de los ingleses, junto con el ánimo y la idiosincrasia de la India, van a hacer que Gandhi logre entender un conjunto de miradas entre Oriente y Occidente y pueda dinamizar a su pueblo alrededor de una premisa fundamental: los fines y los medios no son separables. La idea es que si la India tiene toda la causa y la justicia para descolonizarse de Inglaterra, lo va a hacer a través de unos medios que sean tan éticos como sus fines. No pueden existir grandes ideales y ruines métodos. Los fines se pueden ver empañados por los medios. Tiene que haber una equivalencia entre los dos. Entonces Gandhi decía: hay muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar. Gandhi llega a la India y toma un tren y dura 3 años recorriendo el país. Y al recorrerlo, duerme en las aldeas, con la población, en todos los sitios, en la parte de arriba de los trenes, vive la vida de toda la gente de la India. Es uno de ellos, de manera que cuando vaya a empezar la campaña, tiene muy claro de qué país se está hablando, a quién se está dirigiendo. Hijo de padres hindúes y musulmanes, comprendía las dos caras de la India en lo religioso. Así que él combinaba el ser hijo de hindúes y musulmanes, el haber comprendido a Occidente a través de su formación en Inglaterra, el haber comprendido el dolor de la segregación a través de su experiencia en Sudáfrica, con la profunda espiritualidad del jainismo de la India. Esto hace de él un ser excepcional, pero ante todo tenía un alma grande, y por tener un alma grande lo llamarían el Mahatma, que significa específicamente alma grande. Así lo llamó el gran poeta Rabindranath Tagore, otro de los grandes de la India. Gandhi empieza con un punto, empieza a negarse a aceptar cosas que vayan contra su propia dignidad, tomando la teoría política de Thoreau de la no violencia, por medio de la cual existe el derecho a la desobediencia civil, es decir, un ser humano no puede obedecer algo que lo afrente como persona, que atente contra su dignidad, que atente contra su integridad, que atente contra su propio respeto. No puede obedecerlo sin traicionar su conciencia. Cuando en la India sale The Rowlatt Act, una ley, la ley Rowlatt, por medio de la cual cualquier oficial del ejército británico podía entrar sin orden, sin ningún tipo de formalismo, a la casa de cualquier hindú si consideraba que de alguna manera eso revestía alguna peligrosidad para el imperio británico. Lo que va a hacer Gandhi es no tolerar esa ley. No vamos a permitir que entren a nuestros hogares de cualquier manera. Ahora, no vamos a agredirlos, no contestamos la agresión, pero tampoco obedecemos. La obediencia es un acto de reconocimiento del otro. Si usted obedece al otro es porque reconoce en él una autoridad y porque está de acuerdo con la orden que se le da. Si usted no reconoce en el otro la autoridad, el otro no puede tener su obediencia, así lo mate, porque lo que no puede doblegar es su espíritu. Cuando a veces las leyes enloquecen, los gobernantes se hacen arbitrarios y se produce una contradicción entre la ley contractual y la ley moral, debe primar la ley moral, porque la ley moral es la irreductibilidad del espíritu del ser humano. Así que, apelando a eso, Gandhi invita al pueblo de la India a desobedecer
el mandato de los británicos. Es una decisión histórica que el pueblo ha tomado. Entonces se sacan el colonialismo de la cabeza. Ya no son súbditos, así de simple. Y solo con hacer eso, los británicos estarán derrotados, aunque tarde un tiempo aún en llevarse a cabo esto políticamente. En el corazón del pueblo de la India, ellos han decidido ser libres y empiezan a actuar como seres libres. Entonces, Gandhi empieza a ver cuáles son los fundamentos que mantienen el poderío británico. Uno de ellos es el monopolio de la sal. La India tiene 6.000 kilómetros de costas y la sal tenían que importarla de Inglaterra, y como no existía la refrigeración, la sal era lo más importante para la conservación de los alimentos en un clima con un trópico sumamente ardiente, donde se descompone muy fácilmente la comida. Por eso era que todo el mundo se iba hasta la India por las especias. Entonces la sal es parte de lo que conserva la comida. Así que de aquí en adelante se va a hacer una de las cosas más impresionantes, la marcha de la sal. Y es cuando va a marchar y miles de personas y luego millones lo van a seguir hasta el punto en que llegue al Océano Índico y saque un puñado de sal del mar. Cuando lo haga, el Imperio Británico habrá perdido el monopolio de la sal. Miles de personas van a caminar con él y los monumentos de Gandhi caminando por la marcha de la sal van a recorrer el mundo. El fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es poner de manifiesto su injusticia frente al trato del otro. La marcha de la sal en 1930 es la primera, cuando entiende que las manufacturas inglesas son las que han roto los lazos de convivencia de trabajo artesanal de la India y que han dejado una cantidad de sectores sin trabajo porque la industrialización entró junto con el Imperio Británico y mucha gente quedó desarticulada porque el mundo textil era una red de convivencia entre los hindúes. Al ser reemplazado por la manufactura, se rompen todos los lazos que eso generaba. Entonces Gandhi, con soluciones simples pero grandiosas, toma la rueca, la antigua rueca con la que los hindúes tejían su ropa, empieza a tejer su ropa y a enseñar a todo el mundo a tejer su propia ropa con la rueca. Por eso en la bandera de la India está la rueca, esta rueda que Gandhi volvió a utilizar. Él no toma nada que no sea parte integral del espíritu del pueblo de la India y de ahí su éxito. Todo lo que él les pide son cosas que ellos hacen dentro de su propia religión. La rueca está en su tradición. Él les dice, vayan al closet, saquen de los armarios todas las manufacturas inglesas que estén ahí y quémenlas. Y si solo les queda un trapo para vestirlo, llévenlo con dignidad. La lucha contra la manufactura inglesa va a ser un punto fundamental y va a retomar las redes, y la industria textil ahora va a ser de los hindúes, y las telas de la India con su colorido, con su belleza, con su esplendor y con su brillo recorren el mundo habiéndole devuelto al pueblo la dignidad. El sari se vuelve un emblema de respeto en la India. Respetar el sari significa vestir las prendas que ellos pueden hacer con sus propias manos y de esa manera quitarse el yugo económico del monopolio y la manufactura de las textileras del Imperio Británico. La India era la joya del imperio, lo más importante, lo más grandioso. Desde ahí se administraba todo. Era la razón geopolítica por la cual cae todo el Medio Oriente, es porque es la ruta hacia la India y la fuente del petróleo, pero fundamentalmente por la India. Todo lo que hacía Inglaterra era por la India. Churchill diría una frase lapidaria: la independencia de la India asestará un golpe brutal a la Gran Bretaña, la convertirá en un país insignificante. Así, de ese tamaño significa la independencia de la India. Por lo tanto, los británicos no hubieran soltado la India bajo ninguna circunstancia en un esquema bélico en el cual ellos aún eran un poder inmenso. Es por la fuerza del espíritu que se persuade a un imperio de que salga caminando de allá. Como le decían a Gandhi, ¿usted qué quiere? ¿Que nosotros nos vayamos caminando? Al final, eso harán. Cuando Inglaterra vaya a atravesar los días más terribles de la Segunda Guerra Mundial, cuando ella sola esté resistiendo ante el mundo, cuando Europa ha caído, cuando Estados Unidos no ha entrado aún en la guerra y los bombardeos sobre Londres tratan de erosionar y minar la moral de un pueblo decidido
a llevar hasta el final su lucha. En ese momento, Gandhi le manda una carta a Churchill en la cual le dice: no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro. Mientras Inglaterra esté en la hora de la sombra, la India suspende la campaña de independencia y la paran. La van a parar hasta que Inglaterra salga de la Segunda Guerra Mundial, la gane y vuelva otra vez sobre sus propios pies. En 1947 la retoman. Así de simple. Churchill no sabía qué hacer con este personaje flaquito con su palito que siempre lo hacía quedar en fuera de lugar. No sabía cómo tratarlo, qué hacer con él. Desconcertaba la fuerza de este frágil personaje que residía en la grandeza de su espíritu. Viene ya la segunda parte, que es del 47 y el 48, cuando las marchas, cuando el mundo empieza a ver a Gandhi y su grandeza y toda su filosofía y todo su contenido del espíritu. Él decía: en esta guerra yo participo individualmente y las personas que están conmigo lo hacen en la independencia a título personal e individual. Cuando se hace una guerra armada, en ese momento se mandan ejércitos. Al mandar ejércitos, si la guerra no tiene una causa justa, millones de hombres habrán sido mandados impunemente a la muerte. En la lucha de la independencia, en la medida en que es una decisión individual, si mi causa no fuere justa, seré yo quien pague las consecuencias. Pero en las guerras convencionales, miles de personas son mandadas a la muerte sin opción. Por lo tanto, la guerra no es la solución. Entonces, al liberarse de esa manera, no hubo ni que comprarle las armas a nadie, ni que empeñar la independencia con nadie, porque ellos se independizaron con una materia prima que existe en la India que se llama la fuerza del espíritu. La gloria enaltecedora de esta gesta iluminará el camino del pacifismo, que también va a tener un papel protagónico en el siglo XX, tanto para derrotar al Imperio Británico y hacerlo salir caminando de allá, como para desegregar el sur de los Estados Unidos, sometido al brutal régimen del Jim Crow System, que había estado desde 1896 dividido en un esquema de separación entre blancos y negros, donde los negros tenían unas condiciones de vida paupérrimas, denigrantes, por fuera del bienestar de la sociedad y sometidos a toda clase de castigos con la ley en su contra. Más adelante, en los 60, Martin Luther King tomará las tesis de Thoreau, la práctica de Gandhi, la idiosincrasia del pueblo del sur, y con su discurso de yo tengo un sueño, y su marcha a Washington y la negativa de sentarse en los buses que estaban segregados, llevará al sur de los Estados Unidos la igualdad ante la ley, sin sangre ni violencia, sin ejercerla. La sufrieron, la padecieron muchos, pero sin sangre ni violencia, llevando con las tesis de Gandhi la grandeza del espíritu al corazón de la historia. Con el fenómeno global de la descolonización, van a surgir, por un lado, un nuevo bloque de países que se conocerán como los países del tercer mundo, y por el otro lado, una nueva mirada que cuestiona por primera vez el eurocentrismo. Habíamos visto cómo se formaba una idea de que Europa había desarrollado un nivel de civilización y una serie de categorías para explicar el mundo que se volvieron únicas, y que todos aquellos que no tuvieran esas categorías y esos esquemas para interpretar el mundo eran bárbaros, y que los europeos y sus hijos, los norteamericanos, tenían lo que era la ciencia, lo demás era la superstición, lo suyo era religión, lo otro eran mitos y hechicerías. Era, digamos, toda una manera de explicar el mundo en la cual había un valor único, universal, aplicable para todos, y que todas aquellas culturas que no estuvieran regidas ancestralmente por esos valores merecían ser civilizadas como una manera de incluirlas dentro del concepto de progreso humano. Eso es básicamente el eurocentrismo. Con la descolonización se empieza a cuestionar, primero, el derecho que tiene un pueblo
de abrogarse un saber único que vaya a imponer sobre los demás. Eso no se había cuestionado antes, es en la era de la descolonización. Es en ese momento cuando la grandeza del ejemplo histórico de la India muestra que estamos hablando de un pueblo de 5.000 años de historia, con una evolución espiritual impresionante, que tiene todo que decirle a un occidente que no puede ver más allá del consumo, porque la época de la gran sociedad de consumo se ha desatado y parecería que todo el mundo se compone solamente de materias. Muchas personas irán a la India a buscar en su espiritualidad un sentido profundo de la existencia humana. La descolonización empieza a ser ver de otra manera el mundo que antes formaba parte de los antiguos imperios. En África se rescata toda su música, se rescata su danza, y la música africana va a influenciar toda la música mundial y la música de Occidente, y hará que los pueblos de Estados Unidos busquen sus raíces en África y traten de completar una historia rota por la esclavitud y fragmentada por el colonialismo, y empiecen a establecer lazos, los lazos que siempre han existido entre el África ancestral y el mundo de un pueblo que está buscando su libertad al interior de una sociedad que no los incluye, como es el caso de las comunidades negras en los Estados Unidos. En Vietnam, Ho Chi Minh va a hacer toda una conciencia de lo que es el fenómeno del colonialismo en Indochina. Él estuvo en Francia y vio en Francia la pobreza y se dio cuenta que el hecho de ser imperio no quería decir que los pueblos no estuvieran sometidos a la desigualdad y al hambre, y vio que el colonialismo era un fenómeno que no solamente afectaba a Vietnam, sino que afectaba a todo el mundo, y que había que buscar otra forma de vida distinta de esa. Él va a llevar a cabo la liberación de Vietnam, primero de los franceses, luego de los japoneses que van a invadir Vietnam, y luego vuelven otra vez los franceses. Luego, cuando lleguen los norteamericanos a Vietnam, será una fase más de la inmensa lucha de independencia de Vietnam, librada desde las épocas de los chinos hasta el tiempo en que los Estados Unidos vayan a ser derrotados en Vietnam. La batalla de Dien Bien Phu fue la que determinó la derrota y la posterior salida de los franceses, que habían durado 100 años en toda la Indochina. Después de eso quedaría finalizada la intervención colonial de los franceses allá y se liberaría la guerra en Argelia. La guerra en Argelia haría que la población francesa del país, de la metrópoli, considerara que no había derecho a mantener sometidos a los argelinos por reivindicar algo que los franceses le enseñaron a la historia, el derecho de la autodeterminación de los pueblos. Cuando los franceses dijeron, a través de la Ilustración, que la soberanía está garantizada es por el pueblo y no por el derecho del soberano, por el derecho divino, que los pueblos tienen derecho a la libertad, que los derechos humanos son la base de la convivencia, bajo ese aspecto no se puede entender cómo sometieron a Argelia y cómo seguían manteniéndola bajo el yugo colonial a pesar de la voluntad manifiesta de los argelinos de buscar su propio camino en la historia. Esto llevará a una confrontación de tal tamaño que habrá un momento en que franceses de la metrópoli irán a Argelia a nombre de las redes Janssen para ayudar a los argelinos en su independencia, siguiendo un manifiesto que había hecho Sartre que se llamaba el Manifiesto de los 121, donde invitaba a desobedecer la campaña que pretendía mantener a los argelinos todavía bajo el yugo francés. Cuando las redes Janssen vayan a ser llamadas a juicio por traición a la patria, ellos dirán, nosotros desobedecimos, sí, como desobedecieron Danton, Robespierre y Marat, la orden del absolutismo de someterse. Nosotros desobedecimos, como desobedeció de Gaulle, a los nazis, a la orden de plegarse ante ellos en la Segunda Guerra Mundial. Desobedecimos como Francia nos ha enseñado a desobedecer cuando las leyes son injustas. Y ante esta defensa, en lugar de ser condenada la red Janssen, cae el gobierno. Y es cuando va a subir de Gaulle. Y de Gaulle entiende que la era de la descolonización ha llegado y que la independencia de Argelia es irreversible. Caminos durísimos tuvieron que librar los argelinos para que estas ideas fueran entendibles y fueran políticamente viables. Fue una lucha muy larga la que tuvieron que hacer ellos y finalmente lograron
mirar bajo sus propios esquemas el derecho que tenían los africanos a una independencia. Entonces, esto es un fenómeno que le va a dar la vuelta al mundo y que va a hacer visible el bagaje de civilización de estos pueblos que llevaban 100 años sometidos y van a mostrarse como pueblos antiguos, milenarios, cargados de muchísimas historias que aportar al concepto humano de cultura, y no como pueblos que estaban siendo civilizados, lo que resulta un atrevimiento para pueblos como lo llegó a ser la China o la India, cuyas civilizaciones hemos visto a lo largo de todo este trabajo han iluminado el paso del hombre por la historia. Mientras tanto, en América Latina se estaba dando un fenómeno completamente nuevo, y es que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, va a tener una merma en su capacidad literaria por el impacto espiritual y político tan terrible que significó el final de la guerra misma, y el final con el Holocausto, con la bomba atómica. Europa queda devastada en su espíritu, porque no puede comprender la dimensión de la oscuridad de la que apenas está saliendo. Cuando eso pasa, y además queda dividida en dos bloques históricos que van a ser difíciles las cosas para ambos, con unos procesos de reconstrucción bien dispendiosos, de trabajo duro, de heridas profundas, Europa queda en un limbo espiritual profundo. En ese momento, cuando a Europa le pasa eso, en América Latina va a surgir un fenómeno maravilloso, va a surgir una creación literaria que va a ser capaz de ponernos en palabras ante el mundo y ante nosotros mismos. La literatura latinoamericana nos va a hacer visibles, nos va a hacer comprensibles. El fenómeno se conocería como el boom latinoamericano, y es una explosión literaria de todos los países, de Jorge Luis Borges y Cortázar por Argentina, Gabriel García Márquez por Colombia, otros grandes como Álvaro Mutis también, Mario Vargas Llosa por el Perú, Carlos Fuentes y Octavio Paz por México, los grandes de los grandes. Toda nuestra literatura había tenido momentos estelares. En México, el maestro Juan Rulfo nos había enseñado del llano en llamas. Pero es en el boom donde todo el mundo confluye en un punto en que nuestra literatura se universaliza y es capaz de mostrarle al mundo lo que somos, lo que los análisis históricos y políticos no alcanzan a comprender en su dimensión. Sí lo comprende la literatura, porque al incluir el elemento mágico y al incluir el elemento mítico, puede captar puntos importantísimos de nuestra narración y de nuestro paso por el tiempo, cuando Gabriel García Márquez introduce el realismo mágico como una de las coordenadas en las cuales se mueve nuestra relación con el cosmos, cuando Carlos Fuentes toma la Revolución Mexicana y la ve en toda su dimensión, no solamente en la glorificación de la revolución que le había dado a México su sentido de nacionalismo y de pertenencia en el siglo XX, ellos ya lo tenían desde la guadalupana, desde su profundo sentido de nacionalismo, pero la revolución mexicana le va a dar una identidad histórica a ese país a lo largo del siglo. Serán sus gobernantes y sus líderes quienes consolidarán, los que queden vivos, los que van a consolidar el PRI, que es la estructura de gobierno que va a determinar la historia de México a lo largo del siglo XX, 70 años de hegemonía del PRI. Esta revolución que va a estar en los murales, a la que Diego Rivera va a llevar ante la imagen del mundo con el fenómeno de los muralistas. Esta revolución que también pintó Siqueiros y que pintó Orozco, esta revolución a la que también rindió tributo Frida Kahlo, esta revolución va a ser también vista en la literatura y va a ser vista no solo a través de su grandeza, sino a través de aquellos que en una parte del camino se alejaron de los ideales que la habían impulsado, como es el caso de la muerte de Artemio Cruz, que es un personaje que se termina asimilando a la vida de las haciendas y se le va olvidando para qué se levantó en términos de la revolución, y de esa manera, cuando su hijo muere en España defendiendo la guerra civil española, se cuestiona al hombre que él algún día fue. Esta literatura va a poner a Macondo
como un estado mítico donde se construye nuestra realidad entre la magia, la grandeza, lo sublime, lo trágico, lo terrible, lo desgarrador, lo erótico, lo maravilloso, nos va a poner en el mapa las narraciones de ese Perú que va a mostrarnos tanto Vargas Llosa como Scorza. Todo eso nos va a hacer a nosotros visibles, y Jorge Luis Borges, con su impresionante universalidad, capaz de contener las bibliotecas de los tiempos míticos y el carácter lúdico de la literatura de Cortázar, va a hacer que las voces de nuestro continente se escuchen a través de sus letras, se conozcan a través de sus textos, y que el mundo nos mire como un pueblo que está emergiendo, que está mostrándose, que está consolidando sus proyectos de estados nacionales y sus proyectos de democracia. Muchas historias van a pasar en el siglo XX en América Latina, grandes dictaduras van a someternos en el Cono Sur y en Centroamérica. La figura del dictador va a ser parte de nuestra literatura. La novela del dictador, que va desde Miguel Ángel Asturias con El señor presidente, del Otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, Yo el Supremo de Roa Bastos, El gran Burundú Burundá ha muerto de Jorge Salamea. Todos estos personajes nos enseñan este tirano latinoamericano que formó parte de nuestra larga lucha por consolidarnos como países, por tener proyectos integradores. En América Latina existirá la figura de Juan Domingo Perón, indeleble en la historia de la Argentina, porque va a ser el que los va a cohesionar dentro de un esquema político con la figura mítica de Eva Perón. Muchas historias se van a tejer entre nosotros. A comienzos de los años 70, una serie de dictaduras estremecerán lo que es Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. La Guerra Fría aplicada a América Latina se vuelve la doctrina de la seguridad nacional. Y la doctrina de la seguridad nacional es una lucha interna contra las fuerzas ideológicas que se estaban dando en ese momento. Entonces se consideraba que los movimientos armados, que en ese momento, no solamente los armados, sino los movimientos de oposición, que en ese momento se estaban levantando contra los gobiernos, eran el verdadero enemigo y no los ejércitos en las fronteras. Por lo tanto, se hace un ejército de represión interna bajo la Escuela de las Américas, y esta represión se va a traducir en un fenómeno de 30.000 desaparecidos en Argentina, números indeterminados de desaparecidos en Uruguay, un plan global que se llamaba el Plan Cóndor, a través del cual cualquiera que fuera detenido en cualquiera de los países del Cono Sur rápidamente podría ser remitido a otro país y no tendría escapatoria. Una persecución contra los intelectuales, contra los artistas, contra el movimiento folclórico argentino, contra la música, contra la formación precisamente cultural de estos pueblos. En el siglo XX terminarán también las dictaduras. La guerra de las Malvinas mostrará los grandes baches y errores y las grandes mentiras que se le contó al pueblo argentino durante su enfrentamiento con la Gran Bretaña, que lejos de fortalecer la dictadura como era su idea, fortaleció más bien a Margaret Thatcher, que estaba cerrando en esa época las minas del carbón y del acero, destruyendo al pueblo escocés, y que se reivindicó con la guerra de las Malvinas. Entonces, esa guerra termina con las dictaduras porque pone en evidencia la gran mentira de haberles hecho creer que estaban ganando una guerra que nunca estuvieron ganando, y además de haber entregado la donación en salarios de los argentinos, haberla comprado y que la gente muriera de frío en el frente. Terminan las dictaduras y empiezan los procesos de democracia. Largas y duras han sido las historias, pero América Latina en el siglo XX se perfila buscando su salida, su identidad y su existencia en la historia. Mientras tanto, en Estados Unidos, una generación que nace en la época de la abundancia, que conocerá la primera sociedad industrial avanzada del planeta Tierra, porque Estados Unidos no perdió en la guerra su territorio como sí lo tuvieron que pelear los europeos. Sus industrias no pararon como sí pararon las industrias europeas. Su producción se mantuvo intacta, pujante. Entonces Estados Unidos queda en unas condiciones de ventaja. Le ganó a la Unión Soviética, pero la Unión Soviética tenía el 70% de infraestructura destruida.
25 millones de muertos de los 50 que cayeron en el conflicto. Estados Unidos no tenía todos esos lastres detrás, ni todas esas heridas, ni todos esos odios. Así que allí, en ese lugar, va a surgir un modelo económico que es la sociedad industrial avanzada, y va a surgir una utopía que es el nivel de reflexión y pensamiento que los hijos de esa nueva generación van a plantear dentro del mundo de las ideas del siglo XX. Martin Luther King, tomando las enseñanzas de Gandhi, empezará un proceso de igualdad ante la ley en el sur de los Estados Unidos, porque el sueño americano, que es la manera como se prefigura esta sociedad de abundancia y de bienestar nunca antes alcanzada por un medio económico, es un sueño blanco, en la medida en que las comunidades negras no tenían ningún acceso a él. Entonces, con los movimientos por los derechos civiles, empieza un fenómeno muy grande que se va a conocer como el nombre de la contracultura en su conjunto. Una gran cantidad de sectores de la sociedad americana se van a movilizar buscando ampliaciones del concepto de libertad, haciendo que aquello que Jefferson consignó como el principio fundacional de la nación americana se cumpla para todos, buscando que aquello que ellos dicen ser lo sean en la práctica. Y todos estos grupos y todos estos movimientos se van a ver cohesionados alrededor de un hecho que va a llamar a todo el mundo de una u otra manera, y sin lo cual probablemente no hubieran pasado de ser hechos aislados y habrían de convertirse ahora en un gran movimiento: la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam va a generar tal oposición en Estados Unidos que el movimiento para pararla va a ser lo que convierta a la contracultura en un fenómeno de conciencia histórica, más allá de cada uno de los grupos que la integraron. Durante todos los 60, la década empieza con el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King y la manera como queda asentado que los fines y los medios no son separables. El pacifismo será el patrón por medio del cual se mueva el referente ético para empezar lo que van a ser las movilizaciones de los años 60. Cuando la etapa de los movimientos negros pase a una segunda fase y aparezcan personajes como Stokely Carmichael, que dice que lo fundamental no es solamente liberarse de las leyes opresivas, sino liberarse del concepto interior de esclavitud mental que 300 años de yugo han dejado como huella en el inconsciente colectivo de las comunidades negras, que lo que hay es que salirse de ahí. Más adelante, en otra generación y con fines muy parecidos, Bob Marley diría: emancípense de la esclavitud mental, porque solo ustedes pueden liberar su mente. Eso lo diría en la canción de redención, dentro de la cual creará una conciencia histórica a través de la música en la década de los 70. Stokely Carmichael va a hacer esto en 1965. Y a todos los blancos que marcharon, que participaron y que apoyaron el movimiento por los derechos civiles en el sur, les van a decir: muchas gracias, es muy importante su ayuda, pero lo que pasa de aquí en adelante lo tenemos que hacer nosotros solos. Y al tomar esa decisión, estos muchachos blancos que marcharon con ellos ya son personas políticamente entrenadas y con toda una mirada que va a hacer que sean ellos los que vayan a dirigir el movimiento antiguerra. Entonces toda la contracultura se conforma, por un lado, del movimiento por los derechos civiles, lo que nos deja el método, la no violencia. Por otro lado, empiezan en las universidades, en la Universidad de Berkeley, empieza un movimiento universitario muy grande que se va a hacer mundial, por medio del cual se considera que los estudiantes son ahora los llamados a ejercer los agentes de transformación social y no los obreros, porque los sindicatos y la izquierda se han burocratizado y ahora toca remover esas estructuras y hacerlas de nuevo dinámicas y ágiles, y son los estudiantes los encargados de hacer esta nueva mirada del mundo. Se llamará la nueva izquierda y estará tanto en Estados Unidos como en Europa, recorrerá muchos destinos. Entonces, en la revuelta de Berkeley, la idea era por la democratización en la educación, en el aula. Las universidades, debido al bienestar de la sociedad, pasaron de ser un fenómeno de élite a ser un fenómeno de masas. Al ser un fenómeno de masas, pueden generar capacidad de reflexión colectiva en una sociedad. Cuando los niveles educativos se suben,
una sociedad es capaz de pensarse a sí misma, porque hay mucha gente estudiando, y cuando hay mucha gente estudiando, un pueblo es capaz de pensar. Y eso es lo que les va a pasar a ellos. Entonces, los estudiantes empiezan a cuestionar esta idea que se tenía de la educación de que el maestro todo lo sabe, el alumno todo lo ignora, y el maestro le rellena la cabeza de contenidos al alumno y él tiene que imprimir lo que le dijeron a ver qué tan parecido le queda a lo que le dijo el maestro. Y se toma la educación como un proceso interactivo en el cual unos y otros tienen que aprender y se incluye a los muchachos en algo que tiene que ver tanto con ellos como su propio proceso de educación. De esa manera empiezan a cambiarse las estructuras académicas con el antecedente de una nueva mirada pedagógica que se llamó Summerhill, una escuela pionera de una democratización en la educación. La revuelta de Berkeley nos va a traer un nuevo elemento que se llama la democracia participativa, en la cual todo el mundo se representa a sí mismo en lugar de delegar en comités. Esto va a ser muy ágil los niveles de movilizaciones que se van a dar durante la década. Los estudiantes ponen una forma, la democracia participativa. Los movimientos por los derechos civiles ponen un referente ético, la no violencia. Más adelante, las comunidades indias empiezan a reivindicar una historia en la cual ellos fueron exterminados, reducidos a la servidumbre y además quedaron como los malos en las películas. Y empiezan a mostrar cómo ellos fueron un pueblo grande, dueños de la tierra, y que fueron desposeídos y lo que hicieron fue defender ese derecho contra un proyecto industrial que los había condenado desde el momento mismo que empezó. Más adelante se van metiendo una cantidad de historias dentro de este movimiento. Más adelante surgirán los hippies. Estos muchachos, como herederos del bienestar de la sociedad americana, se van a poner a reflexionar, buscando un sentido para la vida distinto del consumo. Dicen, bueno, pero es que no puede ser que solo las cosas materiales vayan a determinar nuestra existencia y le vayan a dar sentido a nuestra vida, porque no es suficiente. Buscando el sentido de la vida, ellos van a ir a la India y van a ponerse en contacto con toda esa antigua espiritualidad. El fenómeno de la contracultura es paralelo en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos es mucho más existencial, en Europa es mucho más político, porque empiezan a aparecer nuevas formas de participación democrática, que son los movimientos extraparlamentarios, porque las sociedades se hacen más complejas, y entonces los europeos también entran en esto, los ingleses también van a entrar en estos cambios de la última utopía del siglo XX, y ellos serán el puente con la India. Y a través del proceso de industrialización de Estados Unidos e Inglaterra, procesos altamente contaminantes, a través de las basuras tóxicas, de los desechos nucleares y de la comprensión de cómo en el cosmos de la India el ser humano es solo una brizna dentro de la diversidad del universo y no el show de la evolución, como se había planteado en el siglo XIX, no es el artífice de la creación del planeta como se había hecho desde los tiempos del Renacimiento, sino uno más en el esquema de la grandeza cósmica. De ahí, de la conciencia de nuestro lugar en el cosmos y de los desechos tóxicos, va a salir la ecología como una formulación de un planeta al cual no tenemos derecho a agredir, porque ni siquiera nos pertenece como una cosa, porque es parte de lo vivo y lo sagrado, y como tal debemos relacionarnos con ellos. El pensamiento ecológico surge en los años 60 y al terminar nuestro relato se vuelve una emergencia con el calentamiento global, y su conciencia histórica puede hacer la diferencia entre nuestra viabilidad o no como especies, en la medida en que podamos entender esto que surge en los años 60. De esa manera, muchas ideas se están generando. El hipismo desarrolla un nivel de crítica tan profundo a la sociedad americana que, no pudiendo convivir dentro de ella, va a crear un mundo paralelo. Ese mundo paralelo empezó en High-Ashbury con el verano del amor, y luego se va a convertir en un movimiento comunero de más de 300 comunas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, que van a crear redes de farmacias, de panaderías, de laboratorios de arte, a través de las cuales se va a dar este mundo paralelo, en donde se va a cuestionar el eurocentrismo y la ciencia como la única forma de conocimiento, y se va a entender que el mito también es un conocimiento, que la espiritualidad de los otros pueblos también es un conocimiento, que la memoria, que la fantasía, que la imaginación también es un conocimiento, ampliando las fronteras del saber
en una estructura que se llama la conciencia expandida, que tenía fundamentalmente dos ejes: la búsqueda de la espiritualidad de la India, el contacto con el Tao, con los sufis del antiguo Irán, o la experimentación alucinógena, que mostraba otro tipo de decodificadores para encontrar otras realidades y otras posibilidades del mundo. El hipismo está generando otro tipo de estructuras distintas a la familia, buscando dentro de la comuna una familia voluntaria, o sea, algo que ellos hubieran construido con sus propias manos. Y en el hipismo es donde se va a dar una revolución en el pensamiento, donde se va a dar la revolución sexual, donde se va a cuestionar el consumo, el furioso individualismo con el que ninguno se ocupaba del otro. Se van a cuestionar muchas cosas. La historia probablemente la recuerde solamente por sus símbolos, por su pelo largo, por sus colores psicodélicos, porque es una manera de no pensar en todos los grandes cuestionamientos que ellos hicieron y las preguntas que aún siguen vigentes. Entonces, el hipismo es lo que se llama contracultura porque es una cultura paralela a la cultura existente, a la cultura imperante. Ellos hablaban de los subterráneos como los inconscientes de las ciudades, por eso los llamaban la cultura underground. Era una cultura que emergía desde lo profundo, que retomaba las vanguardias de los comienzos de los años 20 y ahora las convertía en un fenómeno artístico conocido como el arte pop, en donde Andy Warhol decía que no existía la verdad sino la repetición, y por eso sus serigrafías reproducían imágenes de una manera continua, en donde Rauschenbaum decía que una sociedad se medía solamente por las basuras, en donde Oldenburg mostraba en tamaños increíblemente grandes y con otras texturas la vida cotidiana puesta de otra manera. La contracultura es un cambio en el pensamiento, es un cambio en la actitud. Está determinada por formas de vida y está determinada por formas musicales. Y la banda sonora de todos estos movimientos es el rock, tanto que el movimiento de la contracultura se delimita con el momento en que la canción de los Beatles A Hard Day's Night llega al primer lugar de las listas en Estados Unidos en 1964 y termina con el acuerdo de retiro de las tropas de Vietnam llevado a cabo entre Henry Kissinger y Le Docteur en París en 1973. Esta época va a generar tal cantidad de cambios en la conciencia que el resto del siglo se la va a pasar digiriéndolos, y lo que aún ha pasado el siglo XXI todavía sigue gravitando alrededor de muchas de las ideas que surgieron en esa época. Es también el tiempo de las mujeres, cuando se fueron dando los movimientos de expansión de los derechos individuales, primero en las comunidades negras, en los estudiantes, en la creación de un mundo para la juventud, con el derecho a tener sus propios códigos y su propia participación en la historia entre los 14 y los 25 años cuando se forman los seres humanos, porque antes o se era niño y se estaba en la onda de Walt Disney, o se era adulto y se estaba usted manteniendo, pero entre los 14 y los 25 años, cuando se van formando los criterios de los seres humanos, no había ninguna alternativa en la cultura. Por eso, alrededor de la música rock va a surgir un mundo para la juventud. Entonces, esa es otra de las cosas que va a suceder. Las comunidades indias, las comunidades chicanas, todos aquellos que están excluidos del sueño americano van a hacer visibles sus voces, y aquellos que son beneficiarios del sueño americano van a decir que no están dispuestos a repetir de manera automática un sentido de vida determinado por otros, sino que van a buscar su propio sentido de la vida, que ellos se sienten parte de una deuda en la cual, por haber logrado esos niveles de bienestar, a ellos les toca mantener un rol que ellos no están ni siquiera seguros si quieren seguir o no. Entonces, dentro de toda esta escala va a suceder que las mujeres al final de la década han participado en todas las movilizaciones, han marchado con todos, han llegado a todos los lugares, pero se encuentran con el problema de que ellas no deciden al interior de las organizaciones, mientras en el Mayo francés, en la imaginación al poder, en el derecho a los dormitorios mixtos, en la Universidad de la Sorbona, en el movimiento que va a parar Francia, buscando un sentido histórico de la nación francesa, en todos los movimientos universitarios, en el apoyo del barrio latino, en todo lo que ocurrió en el mes de mayo de 1968 en Francia, mientras las mujeres participaban de igual a igual en el Mayo francés, no podían tener un giro directo. Tenían que tener un hombre acudiente que las ayudara a sacar el giro como si fueran ciudadanas de segunda clase, como si fueran interdictas. La pregunta de por qué si participan en iguales condiciones a nivel de riesgo no lo hacen a nivel de decisiones.
Esa pregunta va a llevar a que el tema de la mujer que se había planteado a principios de siglo con el sufragismo, con el derecho al voto, se retome ahora con una condición histórica y científica que hace posible que las mujeres puedan decidir su propio destino, la píldora anticonceptiva. La invención de la píldora anticonceptiva hace que la mujer pueda decidir sobre su ciclo de fertilidad, cuándo tener los hijos, con quién tenerlos, cuántos hijos, en lugar de que sea un destino manifiesto que la aleje, como había sucedido en 2500 años en Occidente, de la cultura, de la pintura, del conocimiento, de la academia, de la política, de la capacidad de decidir su propia vida. Las mujeres que después de la Segunda Guerra Mundial habían conocido lo que era la estructura productiva porque ellas se quedaron encargadas del país cuando los hombres fueron al frente, van a ser después confinadas con toda clase de electrodomésticos a un mundo donde todo se conectaba y se prendía, pero donde la capacidad de decidir quedaba limitada a un ámbito puramente restringido. En ese momento surgen los movimientos feministas sobre dos ejes: el eje político, que es a trabajo igual, salario igual, por el derecho a las guarderías y por el derecho a la decisión dentro de las organizaciones, y por el otro lado, sobre la pelea del rol. ¿Por qué las mujeres tienen un rol que tiene que ser solamente sometido? ¿Por qué la sexualidad no la definen ellas, sino se define alrededor de ellas? La definen muchas otras instituciones. Entonces, alrededor de eso va a empezar una movilización que dura toda la década de los 70 y que en el lapso de una década va a revertir un fenómeno de exclusión de 2500 años en Occidente. Es uno de los movimientos más asombrosos porque transformó la vida cotidiana dentro de una cosa que se llaman las microrevoluciones, es decir, las revoluciones en la vida cotidiana. Es allí, en el espacio de lo doméstico, donde un gigantesco cambio en la cultura va a ocurrir. Entonces, en esta época empieza la ecología como una conciencia planetaria, el papel de la mujer en la historia, que no se había visto desde las épocas del Imperio Romano, donde las mujeres tenían unos niveles de derechos y unos niveles de participación importantes dentro de las decisiones del imperio. Va a cambiar ese rol fundamental. Va a existir un mundo para la juventud, una conciencia expandida que hace posible que exista el clima cósmico para entender otras culturas y otras civilizaciones. El influjo de la descolonización va a traer el conocimiento de otros pueblos cuyas voces habían estado silenciadas en la historia por los regímenes coloniales. Todo esto va a ocurrir en la década de los 60 y en la primera parte de la década de los 70. Es la última utopía del siglo XX porque la idea era transformar el mundo desde una mezcla de revoluciones interiores, desde el espíritu, y una mezcla de revoluciones exteriores. Se le llama la revolución de Acuario porque es la época en que está cambiando la era geológica de la era de Piscis, que era una era de guerras, a una era de Acuario, que es una era de armonía. La transición dura 60 años, se completaría más o menos hacia el 2012, pero arranca en la década de los 60. Se le llama la revolución copernicana, porque si bien Copérnico no cambió la política de su época, lo que sí cambió fue la estructura cósmica, la mirada del mundo. Entonces, por eso a esto se le llama la revolución de Acuario y se le compara con la revolución copernicana. Es la última utopía que ha existido hasta ahora porque es la última vez que se piensa en un sueño colectivo. Más adelante viene una época en que se pasa del superávit a la recesión a través de un fenómeno completamente nuevo que se llama la crisis energética, la decisión histórica de los pueblos árabes y de Venezuela de controlar los precios del petróleo. Desde la caída del Imperio Otomano habíamos visto cómo a ellos les fue impuesto un régimen del cual ellos no tenían ningún control dentro de los mismos fenómenos coloniales que hemos estado hablando, y cómo deciden en 1960 hundirse y formar la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y cómo en 1973 la hacen entrar en vigencia a través de un aumento inusitado de los precios del petróleo, a través de la nacionalización del petróleo en cada uno de los pueblos árabes y a través del control de la producción. Y ahí, cuando la era del petróleo barato se haya acabado, empieza uno de los fantasmas que en el momento mismo de nuestro relato todavía sacude de una manera estrepitosa y cuyas consecuencias aún no podemos prever el mundo en el que estamos: el precio del petróleo. Entonces viene la crisis energética y con ellos el control de los pueblos árabes sobre su historia que les había sido arrebatada a través de las concesiones de las multinacionales que crearon los estados árabes después de la caída del Imperio Turco Otomano.
El siglo va avanzando con un montón de nuevas miradas. Y después, en 1989, se hace visible un fenómeno que se estaba gestando desde hacía tiempo. En 1981, los polacos iniciaron un movimiento que se llamaba el Movimiento de Solidaridad. Lech Walesa empieza a cuestionar la valía del régimen polaco, del régimen comunista impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, con respecto a la voluntad de los pueblos polacos. Empieza el movimiento de la solidaridad en los ancilleros de Gdansk, un pueblo que las ha padecido todas, que lo han disuelto como Estado Nacional, que lo han invadido, que lo han repartido, que lo han engañado, que lo han bombardeado. Ese pueblo se va a levantar contra la Unión Soviética. Después va a haber un contragolpe, y ese contragolpe va a ser durísimo. Pero más adelante, después de la muerte de Brezhnev y otros 3 dirigentes que en 6 meses mueren uno tras otro, va a llegar en fila uno al que no le tocaba, que va a transformar la última parte del siglo. Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev sube al poder como secretario del Partido Comunista y una vez allí decide que la deuda histórica de la Unión Soviética, la deuda económica, hay que enfrentarla. Esto se llama perestroika, una apertura. Y que la verdad de lo que ellos han vivido hay que revelarla. Esto se llama glasnost. Glasnost es transparencia. Y con ello empieza a enfrentar, se sale de la carrera armamentista. Al salirse de la carrera armamentista, al renunciar a la carrera armamentista, los acuerdos que se habían intentado hacer para limitar la producción de armas nucleares por fin se cumplen. Se baja de ahí, se va a bajar de la Guerra Fría. Al bajarse de la Guerra Fría, los pueblos de la Europa del Este están en libertad de decidir su propio destino. Y una vez que esta señal ha sido entendida por ellos, los húngaros un día por la mañana se levantan y con unas grandes tenazas cortan las alambradas que los separaban de los austriacos, ya hacía 48 años, y se van a mirarlos y empiezan a reconocerse quienes otrora fueron un imperio, el imperio austrohúngaro, quienes compartieron un destino común. Minutos antes de estos días se había suicidado Sándor Márai, habiendo perdido ya la fe en los cambios. Entonces ellos van a llegar allá y como los alemanes del este solo se podían mover dentro del bloque soviético, empiezan a pasar por la vía de Hungría a Austria y por la vía de Austria a la otra Alemania, la Alemania del oeste, a ver todo el mundo roto que había quedado por el muro de Berlín. En un solo año, Hungría, la República Checa, Polonia, Rumanía, cada uno de estos países se va a alejar de la Unión Soviética y va a decidir su propio destino. Como todo esto fue pacífico, con excepción del caso de Rumania, como se hizo como un movimiento político importantísimo, se le llama la Revolución de los Valores o la Revolución de Terciopelo. Esto ya no era una reforma al socialismo, como pretendió ser la Primavera de Praga, como fue lo que significaba el socialismo con rostro humano, que era hacer que el socialismo formara parte de la vida de todos y no fuera una imposición soviética resultado de la geopolítica de la posguerra, sino un proyecto checo, hecho por los checos para su propia vida. Ese proyecto fue aplastado en 1968 por los tanques soviéticos y de ahí en adelante este pueblo quedó confinado a un vértigo histórico de un sueño roto, que es el que está escrito en toda la obra de Milan Kundera, desde la broma hasta la insoportable levedad del ser, y que se llevará a cabo en las películas que el cineasta Milos Forman hará en el exilio. Alexander Dubček será el hombre de la primavera. Ya no es esa primavera, porque el tiempo para las reformas se había dejado pasar en la historia. Esto ya es la caída del bloque socialista. Entonces los húngaros, que habían sido aplastados en 1956 por los tanques, por tratar de salirse del Pacto de Varsovia, esos húngaros son los primeros en soltar las alambradas, en traspasar hacia Austria y entrar en lo que en el futuro va a ser la integración de Europa. Mientras todo eso va sucediendo escalonadamente y mientras en la plaza Tiananmen han asesinado a los estudiantes en China por un intento de democratización en el cual la China enfrenta el mayor de sus fantasmas, la fragmentación, y por lo tanto lanza los tanques, lo que da la señal de que la Unión Soviética no puede hacer eso en Europa del Este. No tiene con qué y no lo va a hacer. En 1989 todo esto va sucediendo hasta que en noviembre del 89
va a suceder una cosa increíble. Más de 1 millón de alemanes se han atravesado por Hungría hacia Alemania del Oeste, como en los tiempos de 1961. Un día dicen por la televisión que los alemanes del este que quieran pasar hacia el oeste, que lo pueden hacer. Los alemanes no saben qué hacer, pero se van atraídos por una fuerza impresionante, como si en ello se les fuera la vida y se les podía ir porque finalmente no sabían si les iban a disparar o no. Tantas veces había sucedido en el 53, tantas veces había pasado que ellos se habían levantado y habían sido aplastados los levantamientos. Pues se van a ver qué pasa. Supuestamente eso era en 24 horas, se fueron, los guardias no tenían ninguna orden, nadie se responsabilizaba de eso, por lo tanto los guardias simplemente los dejaron pasar. Y al pasar, van atravesando las barreras de la Guerra Fría, van llegando a Occidente que atónito contempla lo que está sucediendo sin podérselo imaginar, y el pueblo empieza a derrumbar con sus propias manos el muro de Berlín. Con la caída del muro de Berlín, con el encuentro de las dos Alemanias, porque hay un momento en que los berlineses pueden pasar hacia el oeste, pero los del oeste no pueden pasar hacia allá, porque todavía no ha caído ese pedazo. Entonces se trepan en las partes de arriba del muro para mirar una sociedad durante 48 años aislada por los muros y la propaganda, a ver cómo son, quiénes son. Con esas imágenes es cuando el maestro Shostakovich hace su gran concierto, cuando Pink Floyd hace el concierto, cuando los músicos empiezan a entender la importancia del momento y cuando el mundo atónito asiste a la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín se acaba la Guerra Fría. El régimen que durante 48 años determinó la historia del siglo XX. Quiere decir que todo lo que sucedió durante esos 48 años hay que reinterpretarlo, porque esas cosas sucedían durante la Guerra Fría. Sin la Guerra Fría, todo el planeta tiene que replantearse, todo tiene que volverse a pensar de nuevo, porque todas las cosas que estaban metidas ahí ahora tienen que entenderse de otra manera. Tanto que Erich Hobsbawm dice que ahí terminó realmente el siglo XX corto. Eso es finalmente lo que va a suceder. La Unión Soviética se va a disolver. El Pacto de Varsovia se va a disolver, todo el bloque soviético que parecía eterno se va a disolver y el motivo económico estaba en una de las muchas revoluciones del siglo XX, que era el Internet. Cuando aparece el computador, cuando aparece el microchip y los altos hornos dejan de ser los patrones de industrialización y la tecnología se desplaza hacia la informática, la Unión Soviética no puede hacer ese cambio. Y al no poderlo hacer se va atrasando, y al atrasarse se va endeudando, y el imperio se va haciendo cada vez más insostenible, hasta el punto en que Gorbachov lleva todo esto a tratar de encontrar una salida económica, pero hay un momento en que el capitalismo no ha llegado y el comunismo ya no está, el pueblo ruso pasa un hambre terrible, y cuando eso sucede, ninguno de los pueblos que dependía de ellos va a poder sobrevivir si ellos no sobreviven, lo que va a hacer que Cuba quede a la deriva. Y esa deriva de los cubanos se va a llamar el periodo especial, porque es un momento en que ya no entra nada a la isla, y como el bloqueo se mantiene y la Unión Soviética no les está dando nada, la isla entra en una crisis aterradora, dolarizan la economía y se abren a América Latina, quienes durante toda la era de la Guerra Fría nunca habían podido entrar a Cuba por el bloqueo que se estableció a través de la OEA en el momento en que se consolidó el triunfo de la Revolución Cubana y quedó metida dentro del esquema de la Guerra Fría como un puntal a 90 millas de Miami. Entonces Cuba va a pagar las consecuencias directas de la caída de la Unión Soviética y va a tratar de buscar en el remolino de la historia y a la deriva una manera de sobrevivir después de la era de los soviéticos. Al terminar la Guerra Fría, una cantidad de pueblos que estaban unidos, en el caso de la Yugoslavia, solamente por el comunismo y la figura de Tito. Tito, el hombre que creó este pueblo, el que los unió, el que los hizo derrotar a los nazis. Tito, el hombre que había prefigurado una historia diferente, tratando de crear con Gandhi y con Nasser y en el proyecto panárabe un lugar equidistante de las fuerzas de la Guerra Fría que se llamarían los países no alineados,
porque ellos no le debían la independencia ni a los soviéticos ni a los americanos. Este hombre murió en el 81. El socialismo seguirá acuñando a Yugoslavia, el único país que hizo la revolución desde la base y no desde una intervención soviética, lo seguirá juntando hasta el momento en que el comunismo cae a partir de los soviéticos, y ya una doctrina supranacional y suprarreligiosa, que era lo único que los unía, cuando eso cae todo los divide. Y cuando todo los divide, estalla en 1000 pedazos la Yugoslavia. Hay una década, en la década de los 90, cuando todos los cambios vertiginosos se presentan ante nuestros ojos. En la guerra de Yugoslavia es el fin del apartheid en Sudáfrica, la salida de Mandela después de 27 años de la cárcel para liderar el proceso de integración de una sociedad que no había conocido sino el odio como ley. Es la caída del apartheid. Es la rebelión de Chiapas, cuando los chapanecas, en la entrada de vigencia del Tratado de Libre Comercio, declaran que ellos son incapaces de competir con ese nuevo orden mundial, que están condenados al hambre y a enfermedades perfectamente previsibles, y que si ese es su destino, el hambre y el olvido, han venido a enfrentarse aquí y ahora a su destino, planteando una pregunta que aún no se ha contestado: ¿qué pasa con los sectores que no son viables durante la globalización y la alta competitividad? ¿A dónde van? ¿Se les deseará mejor orden en el siguiente orden mundial? Es una historia que aún continúa, pero que la rebelión de Chiapas desde San Cristóbal de las Casas puso de manifiesto como la primera pregunta. En esa época se logra la primera paz entre los judíos y los palestinos a través de los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat y la gran figura de Rabin, trágica y gran figura de Rabin, y empieza un clima de posibilidad en un conflicto que a lo largo del siglo ha tenido 5 guerras. En 1948, en 1956 con la crisis del Canal del Suez, en 1967 con la Guerra de los 6 días, en 1973 con la Guerra del Yom Kippur, y que ha atravesado todo el siglo en un nivel de inestabilidad en la región enorme. Por primera vez empieza a haber una luz de esperanza con los acuerdos de Oslo. Iba el mundo de una manera, abriéndose hacia muchas cosas, como posibilidades religiosas, culturales, diversas, estaban empezando a barajarse. Habían pasado guerras terribles como la guerra de Irán e Irak, cuando la revolución fundamentalista islámica llevó al trono de Irán al Ayatollah Khomeini, resolviendo de esa manera un dilema del siglo IX, cuando entre sunitas y chiitas se creó una división primigenia por la herencia del profeta, y se considera que los chiitas, a través del asesinato de su familia sanguínea de Fátima y Ali, habían sido excluidos de su papel en el Islam, y queda planteada esa pregunta hasta cuando el Ayatollah llega en el 79 al trono de Irán, y para tratar de revertir eso se hace la guerra contra Irak. Y después de que todo eso ha pasado, ahora, en los 90s, parecería que viene una época de cambios hacia una apertura mental y espiritual, porque se ponen de manifiesto las muchas otras fuerzas que existían más allá de la interpretación de la Guerra Fría. Cuando todo esto estaba dando un espectro interesante acerca de cómo se podría barajar el destino mundial, ocurre un hecho que nos devuelve a los órdenes más terroríficos de la era de la prevención y del miedo, y que nos lleva del siglo XX al siglo XII, las Torres Gemelas. El ataque a las Torres Gemelas, la guerra antiterrorista, la enemistad con los pueblos del Islam, antigua civilización que habíamos visto que era la que había aportado la cámara oscura, los trasplantes de córnea, el álgebra, los algoritmos, la alquimia, una civilización gigantesca que ha atravesado todos los tiempos. Ahora, a través de todos estos pueblos quedan con la confrontación de Occidente como en la era de las cruzadas. Ese ataque nos devuelve en el tiempo y nos produce unas circularidades indescifrables, porque nos pone en el siglo IX, en el siglo XII, pero con la tecnología del siglo XXI. Entonces, con toda la capacidad bélica de este siglo y la mentalidad del fanatismo, del miedo y del terror de las épocas más oscuras, nos enfrentamos con incertidumbre a cómo encontramos una salida
para una época en que los patrones del miedo nos han hecho olvidar momentáneamente los patrones de las utopías, para una época en donde hay un desarrollo tecnológico impresionante. En nuestro relato ya el Internet ha hecho del planeta un mundo global. Existen los iPhones, los iPods, las Olimpiadas de China se van a celebrar con una fastuosidad nunca antes vista. En una época en que la tecnología ha logrado niveles increíbles, el miedo parece retroceder a otras épocas. Entonces la idea es cómo retomamos los patrones creativos de ideologías y de pensamientos y de utopías que nos lleven hacia la creación y no hacia la defensa. ¿Cómo logramos manejar el Frankenstein de la industrialización que nos llevó al calentamiento global y encontrar una forma de convivir con la naturaleza sin destruir la viabilidad de nuestro planeta? ¿Cómo manejamos un mundo de culturas integradas y globales que es tan interesante en la riqueza entre las comunicaciones y las informaciones, como crítico en todo lo que significa el control de las migraciones, el muro en México, la ilegalidad en Europa? ¿Qué se hace con un pueblo que se moviliza en un mundo global, pero al que los papeles, las barreras y las fronteras les ponen toda clase de obstáculos? ¿Cómo puede Europa desentenderse de un colonialismo que llevó a todos los universos a sus ciudades y ahora quiere que todas las culturas con las que ella se metió no estén buscando empleo allá, cuando ella las metió a través del colonialismo y la inequidad económica en un orden histórico que lleva a ese tipo de situaciones? ¿Qué hacer con los emigrantes? Es el problema. Tanto en Estados Unidos, un país creado por la migración, donde los muros los separan de su hermano gemelo México. ¿Qué hacer con los europeos que ahora lograron consolidar su unión? Finalmente, cuando cayó el muro de Berlín, se hizo posible el más grande de los sueños. Se consolidó la Unión Europea como un bloque económico y como un bloque de poder importantísimo ahora. Un bloque que para los europeos significa un avance gigantesco después de 2 guerras mundiales y miles de años por hegemonías, pero que ahora tiene que encontrar una manera de relacionarse con la inmigración, porque no puede desconocer los pobres vecindarios que quedan al otro lado del Mediterráneo y que se expresan a través de las pateras, a la deriva. Entonces los bloques económicos se consolidan, pero ¿y el resto del planeta qué? Esas son las muchas contradicciones. ¿Qué hacer con la migración? ¿Cómo se maneja el calentamiento global? ¿Cómo se instituye un patrón distinto al miedo para encarar el futuro y ser capaz de plantear nuevas utopías y nuevos sueños? ¿Cómo se puede integrar la tecnología con una espiritualidad que por el surgimiento de todas las formas religiosas parece estar gritando la necesidad de un significado trascendente del mundo, como el que buscaron los hippies en su momento, un significado cósmico, a un planeta que se siente atemorizado ante un futuro incierto? Son preguntas, muchas preguntas las que quedan abiertas en el momento en que empieza la primera década del siglo XXI, y es el momento en que retomamos los pasados. Los pueblos vienen a través de su pasado, los pueblos vienen a través de las antiguas civilizaciones. La historia es una sola continuidad que no se divide sino para que la entendamos, pero el pasado y el presente se fusionan, se unen, se encuentran y nos llevan hacia las nuevas miradas de las civilizaciones. Con esto, con las preguntas, con la incertidumbre, con la esperanza, terminamos nuestro recorrido por la historia de las civilizaciones desde los tiempos de Mesopotamia. Hoy, en la crisis terrible de la guerra de Irak, en un proceso de fragmentación absolutamente aterrador, desde los tiempos del Imperio Persa, hoy en la mira del mundo iraní, indescifrable para Occidente y teñido todavía de las sombras desde la época de los griegos. Hoy las civilizaciones más antiguas hablan, voces que estamos intentando entender. Hoy el eurocentrismo se cuestiona porque un mundo está tocando a sus puertas. Hoy el pasado y el presente se fusionan en la primera mitad del siglo XXI y lo que estamos es intentando comprender este vertiginoso nivel de transformaciones en el cual hemos nacido y nos está tocando vivir. Muchas gracias.
económicamente dependiente, que implica subordinación, que implica una condición totalmente inequitativa, dicen, de eso hay que bajarse, del colonialismo tocó bajarse ya. Y esto se va a hacer de una manera brutal, tan brutal como fue el colonialismo. Va a ser la descolonización. Esto, digamos, es como un torrente de pólvora que se prende de un lado al otro del continente africano y va a darse en unas condiciones muy fuertes. La descolonización africana es como la descolonización en América Latina, solo que 100 años después, pero es lo mismo. Igual que nosotros en el siglo XIX decidimos que la situación era insostenible bajo el colonialismo español, frente al cual llevábamos 500 años, y empieza toda la marea de independencias que arrancó con las juntas de 1810 y que arrancó con Buenos Aires, con Santiago de Chile, con Cartagena, con Mompox, igual que se dio ese proceso que luego llevó a las batallas definitivas de Chinchiná, de Pichincha, de Bomboná, igual que se dio eso, bueno, pues haga de cuenta, lo mismo le pasa a los africanos, pero 100 años después, teniendo en cuenta que cuando termina el colonialismo en América Latina es cuando va a empezar el colonialismo en el resto del mundo. Porque cuando España empieza su declive como imperio, Inglaterra se va a convertir en la reina del siglo XIX a través de la Revolución Industrial. Entonces, esta es la hora en que Inglaterra y Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedan profundamente debilitadas, aunque hayan ganado, pero van a estar ya malheridas y ya no van a poder contener los imperios de ultramar que generaron a lo largo del siglo XIX. Dentro de todas las luchas de descolonización, dentro de todas las fuerzas que se desataron, hubo una que nos da un punto más alto en la evolución espiritual de los seres humanos, que es la lucha de la independencia de la India. Mohandas Karamchand Gandhi nace en la India milenaria. Estudiará Derecho en Inglaterra. Bienvenidos al último capítulo de la historia de las civilizaciones. Hoy vamos a contar cómo termina, o por lo menos hasta dónde llegamos en esta saga por la historia de la civilización en la cultura. Estábamos hablando cómo se va formando un marco, un orden mundial, dentro del cual se van a dar los significados de las cosas que ocurran en la segunda mitad del siglo XX. El orden mundial se llama la Guerra Fría, y la Guerra Fría está marcada por una bipolaridad entre el bloque soviético, son los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los dos grandes ganadores que se habían dividido el mundo en un reparto de territorios y en unos muros ideológicos que cada uno crea. Entonces habíamos visto cómo los Estados Unidos, en nombre de la libertad y de la democracia, crea un frente con los aliados, con los occidentales, y como la Unión Soviética, en nombre de la patria de los trabajadores y la justicia social, crea un bloque con los países del este, y cómo cada uno considera que la ideología del otro es una falsa ideología y que cada uno de ellos tiene la única razón. Y en ese marco van a meter a todos los demás pueblos. Los conflictos que sucedan de aquí en adelante, durante los 48 años de duración de la Guerra Fría, van a ser interpretados solamente en ese marco. Quiere decir que ninguna otra variante de tipo religioso, cultural, étnico, nacionalista, de cuantas puedan existir en la heterogeneidad de las sociedades humanas, va a ser tomada en cuenta como un punto de análisis. Solamente se va a hacer un análisis económico y solamente se va a hacer un análisis político basado en estos dos ejes, en los ejes del capitalismo y del comunismo. Esta restricción de la mirada del mundo va a hacer que cuando muchas otras fuerzas salgan a la luz no haya ningún marco para interpretarlas, porque y luego vivirá 25 años en Sudáfrica. En Sudáfrica conocerá la discriminación, conocerá el odio y la segregación racial, y cuando regresa a la India
va a desarrollar un proyecto que no solamente le va a dar la independencia a ese país, sino que nos va a dar un espíritu y un contenido en el alma que va a ser uno de los factores reivindicadores del siglo XX. Por Gandhi es que se puede salvar el siglo, porque con 2 guerras mundiales esto ya se iba rajando desde el punto de vista de la evolución humana. Resulta que Gandhi es capaz de juntar la espiritualidad de la India, el respeto por la vida del señor Jaina, aquellos del Gurú Nanak, aquellos del el señor Jaina, el conquistador, el mismo que había nacido en la misma época de Gautama Buda, el que hablaba de dominar la carne a través del espíritu, el que hablaba de un profundo respeto de la vida, por medio del cual hoy en la India hay unos que utilizan un tapabocas para no matar por error insectos en el aire, que no pueden comer nada que provenga de la tierra, de los tubérculos enterrados, porque puede haber algún tipo de animales o de gusanos que mueran en el intento, que no puedan tener ningún tipo de cuero, porque no puede haber ningún animal muerto en su cuerpo ni en su presencia. Ese profundo respeto de la vida del jainismo, una de las corrientes históricas y religiosas de la India, más el espíritu del parlamentarismo, de la democracia y de la ilustración de los ingleses, junto con el ánimo y la idiosincrasia de la India, van a hacer que Gandhi logre entender un conjunto de miradas entre Oriente y Occidente y pueda dinamizar a su pueblo alrededor de una premisa fundamental: los fines y los medios no son separables. La idea es que si la India tiene toda la causa y la justicia para descolonizarse de Inglaterra, lo va a hacer a través de unos medios que sean tan éticos como sus fines. No pueden existir grandes ideales y ruines métodos. Algo diferente, y se va a expresar de una manera distinta. La bipolaridad es una sola, pero los sucesos son totalmente diferentes de un lado para el otro. Estábamos hablando la vez pasada de cómo se prefiguraba una decisión histórica, un mandato irreversible, la descolonización africana. El amo blanco se va, no de Tanzania, ni de Uganda, ni de Kenia, se va de África. Cómo esta decisión, tomada tras el engaño sucesivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de las cuales les hicieron promesas de autonomía, promesas que nunca se cumplieron, ya para la Segunda Guerra Mundial, los africanos habían decidido que lo que iban a hacer era observar cómo peleaban los europeos, porque para ellos el resultado de una guerra entre europeos no variaba en absoluto el destino del África. Lo mismo les daba tener un amo alemán que belga, que inglés. Esto era exactamente lo mismo. Descubren ahí, de una manera global, que lo que pasa es que es la situación frente al continente europeo la que es una desventaja histórica para ellos, profunda, sea cual sea la forma de cómo los gobiernen. Es la situación del colonialismo la que es insostenible. Esto se va a hacer a través de grandes pensadores. Patricio Lumumba en el África, en el caso de Indochina, que también estaba hacía más de 100 años sometido al dominio francés, Ho Chi Minh, van a ser aquellos que van a poder mirar el colonialismo como un fenómeno global, como un fenómeno en el cual unas economías de unas metrópolis europeas derivaron su riqueza, su sustento, su desarrollo, a costa de el desarrollo de una gran cantidad de pueblos que sacrificaron todas sus posibilidades y su viabilidad económica en aras de el desarrollo de la metrópolis. El colonialismo es como una tenia, porque se come lo que las personas producen, pero ellas no van a ver el producto de su trabajo. Entonces, cuando se dan cuenta que es una relación desigual, que es una relación discriminatoria, que es una relación económica, todo lo que no quepa dentro de este esquema de análisis va a ser desechado como fuente de conocimiento, de entendimiento o de análisis de las culturas. Entonces, dentro de este gran marco, por un lado, está la Europa del Este, que es el corazón del conflicto, que es donde estábamos viendo que se levantó el muro de Berlín
y quedó el continente dividido entre aquellos que quedaron del lado de los Estados Unidos y de Inglaterra, Francia, y los que quedaron del lado de la Unión Soviética, que es todo el bloque de la República Checa, Checoslovaquia en ese momento, Rumania, Hungría, Polonia, Bulgaria, Alemania, de Alemania del Este. Y por el otro lado lo que es Grecia, Italia, Alemania del Oeste, Francia, Suiza, que siempre se declara neutral, pero está ahí de todas maneras. Hubo países que tuvieron un poco más de neutralidad, como por ejemplo Finlandia y Suecia, que consideraban que eran tan enemigos suyos los rusos como los americanos y lograron, siendo del occidente, un nivel de distancia más o menos plausible entre uno y otro, pero básicamente quedaron así. Entonces, Europa es el corazón del conflicto. La Guerra Fría empieza en Europa con el tema de Alemania y con el bloqueo de Berlín y la expansión que va a hacer Stalin durante el 48. La Guerra Fría se va a extender a China con el triunfo de la Revolución China después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la guerra entre el Partido Comunista de Mao Zedong y el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, llamado el Kuomintang, se resuelve, después de la invasión japonesa, la guerra civil se resuelve con el triunfo de la Revolución Comunista, y en ese momento entra China dentro de la esfera de la Guerra Fría, lo que va a determinar toda la suerte de Indochina, el hecho de que los dos gigantes del Asia estén dentro del bloque comunista. Más adelante, la Guerra Fría va a llegar a América Latina a través del triunfo de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro y sus hombres en 1959 derroquen al régimen de Batista y proclamen una revolución. Así va a adquirir un carácter planetario. En cada uno de los lugares donde la Guerra Fría se va a instalar, va a tener un significado